y buenos días, Natalia y Diana. Ahora qué bueno acompañarles más cerca y poder estar en este espacio con ustedes. Y es así, no solamente las vacunas, sino también lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Al haber contraído el virus, ya las personas tienen una inmunidad natural que proporciona el virus, pero el acceso equitativo a estas vacunas que han sido seguras, eficaces y que fue fundamental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para poner fin a la pandemia del COVID-19, ha sido clave, una pieza clave para la salud del mundo. Y es que en un informe se dice que las vacunas ayudaron a contrarrestar la pandemia y que estas tuvieron que pasar por diferentes fases de prueba que, como bien lo decía, fue en tiempo récord. Duran, lo mínimo son 4 años, estas fases que son experimentales por la pandemia que fue a escala global, se tuvo que hacer en apenas, como bien lo dices, en 10 meses. Entonces la OMS ha sido muy enfática y lo dijo en su momento, y hay que recordarlo, que las vacunas no fueron propiamente las que detuvieron la pandemia, sino la vacunación. Lo masivo de la vacunación fue lo que permitió cortar la cadena de transmisión y que se debía garantizar un acceso justo, equitativo, para que todos los países pudieran recibirlas y pudieran también desplegar todos sus equipos para proteger a la población, empezando por aquellos grupos que son los más vulnerables, los grupos de riesgo como se les conoce, los infantes y también los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades de base, por ejemplo, cáncer, diabetes, hipertensión. Por eso en el 2021 se suministraron aproximadamente 16.000 millones de dosis y de estas vacunas por un valor que ronda los 141.000 millones, unas cifras que son prácticamente 3 veces el volumen del mercado del 2019. Ya se pueden imaginar todos los esfuerzos internacionales que tuvieron que hacer los países, específicamente las economías que se vieron también muy afectadas. Dice que es incalculable, son billones, se habla de billones las pérdidas que hubo en las economías mundiales. Pero esto también representa una media en el valor del mercado del 2019 de 38.000 millones de dólares. Este aumento se vio principalmente en las vacunas contra la COVID-19, lo que demuestra las enormes posibilidades que ofrece el incrementar el ritmo de vacunación, como se hizo en ese momento aceleradamente, y las necesidades de la red hospitalaria de salud de los países. Justamente, Diana, a propósito de lo que estás hablando, se ha registrado que en la mayoría de las hospitalizaciones que ocurrieron entre el año 2023-2024 por causa del COVID, estaban relacionadas con pacientes que no habían sido vacunados con anterioridad justamente por COVID. Ya han habido vacunas que se han reforzado, que han tenido justamente un refuerzo contra nuevas variantes, nuevas mutaciones del COVID. Sí, incluso en ese momento se recomendaba 3 vacunas como parte de un esquema integral de vacunación para que la persona no es que no contrajera el virus, sino que no tuviese la severidad del virus, que no fuese a UCI, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos, que no tuviese secuelas, aunque en este momento ya se habla, y lo dicen los especialistas, del COVID prolongado, esas secuelas que quedan luego de la persona haber contraído el virus, sobre todo si tenía una enfermedad de base. Y las vacunas, por lo menos hasta el año 2023, fueron actualizadas con las variantes de ese momento. En ese momento circulaba Omicron, y lo que ha venido en este momento son las subvariantes. Por ejemplo, hasta el año pasado se tenía conocimiento de la variante Pirola, y ellos le colocaron este tipo de nombres particulares, como veíamos desde el inicio, como Delta y otros tipos de nombres, y más reciente Omicron, por el alfabeto griego, como para también un poco dejar de satanizar aquellos nombres donde se pudiese detectar estos virus. Por ejemplo, no pasara lo mismo con la viruela del mono, que despectivamente, si se quiere decir, se le llamó viruela del mono. Entonces, la OMS hasta en ese sentido trató de ser más empático y le puso a esta última variante. Hacer que sea lo más común, normalizar este virus, porque ya el virus, bueno, ya quedó en el mundo. Sin embargo, es una infección respiratoria únicamente, es una gripe más. Ahora, Diana, justamente nos comentabas, tú estás vacunada, Natalia está vacunada, yo estoy vacunada, muchas de las personas
que nos sintonizan están vacunados. Estamos protegidos desde esa última vacuna contra las nuevas variantes de COVID-19, las que ya comentabas. Y justamente antes de entrar a esta nueva parte de Noticias Venevisión, Natalie estaba comentando que anteriormente no se pedía la vacunación para niños menores de 2 o 3 años, sin embargo ahora se ha incluido en el esquema de vacunación. ¿Cómo podríamos, conocer si estamos protegidos con la enfermedad? Porque también hablabas de la inmunidad de rebaño, que es muy importante. Ese punto es demasiado importante porque si bien es cierto las vacunas que se crearon en el 2020 para poder atender la pandemia no son las que protegen, por ejemplo, contra Omicron o virola, que es una subvariante de Omicron, por la inmunidad que tenemos de esa vacuna inicial y también por la inmunidad de rebaño, porque a muchas personas les ha dado COVID-19 asintomático o no asintomático. Ya tienen una especie de protección, un código genético que el cuerpo reconoce y lo sabe atacar. El día de mañana cualquier persona que recibió la vacuna en el 2020 y no la pudo actualizar más por X o Y circunstancia, ya tiene inmunidad de por vida, si se puede decir, lo han dicho los especialistas, solo que no protege específicamente contra la variante que circula actualmente. Y también es cierto, hay países que su esquema de vacunación lo recomiendan, pero no es obligatorio que se les coloque, por ejemplo, a los infantes que han nacido después de COVID-19 una vacuna contra COVID-19, solamente que se da como una sugerencia. Pero vamos a escuchar qué nos dijo en ese momento el doctor Andrés Orsoni, quien es neumonólogo, también jefe de UCI, especialista en medicina crítica, que atendió muchos casos en Venezuela desde las unidades de cuidados intensivos. La tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad que hace mucho tiempo fue erradicada y actualmente la estamos viendo de nuevo en las consultas, es una enfermedad que te puede producir una neumonía con destrucción del pulmón, del parénquima pulmonar, e inclusive te puede llevar a la muerte. Entonces es muy importante la prevención, utilizar vacunas. Sí, incluso se dice que hay que tener otro tipo de vacunas que sean similares, por ejemplo la de la influenza, porque así como COVID-19 llegó para quedarse, también el virus de la influenza. Entonces la persona, y nos decía también el doctor Andrés Orsoni, y lo voy a traer a colación acá, es hasta jocoso, pero hay que decirlo, toda gripe es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso el hisopado es muy importante cuando la persona tenga lo que crea una gripe que sea muy agresiva. Hay que hacerse una prueba de hisopado nasal para descartar que no tenga COVID-19, porque se puede complicar su cuadro respiratorio y también si tiene una condición de base. Bueno, hay unos repuntes incluso de COVID. Que nos comentabas. Sí. Aunque en mayo del 2023 fue levantada la emergencia internacional por COVID-19, en ese momento Tedros Adhanom, quien es el director general de la OMS, dijo que no había que bajar la guardia, dijo que el mundo tenía que prepararse para futuras pandemias porque esta no iba a ser la última, ya la humanidad ha vivido otra, solamente que esta afectó en tiempo récord a todos los países y en simultáneo. Sí dice que, por ejemplo, cuando hay temporadas vacacionales que son muy frecuentes, como las de julio o las de diciembre, vienen esos picos. Entonces las personas tienen que tomar las medidas individuales de bioseguridad, como bien las conocemos, el lavado de manos, mantener cierto distanciamiento físico, en los lugares donde hay aglomeración de personas también, si ven a alguien que tenga estos síntomas que ya conocemos, gripales, mantener esa distancia y por supuesto si la persona se siente mal, quedarse en casa. Estas recomendaciones siguen vigentes. Además, el uso del tapabocas todavía puede ser recomendable, Diana, cuando hay personas que tienen alguna sintomatología. Obviamente no es algo que en este momento se exige, no es obligatorio, pero por conciencia ciudadana muchas veces es importante pues utilizar el tapabocas si uno se siente mal, para no afectar a las personas alrededor, sobre todo si son vulnerables, como ya lo comentabas hace algunos minutos. Así es. En conclusión, el COVID ya no es mortal, ya no es lo que representó en el 2020, 2021, pero puede ser una infección respiratoria que se pudiese complicar, sobre todo en personas adultas mayores o con alguna patología, por ejemplo. Así que muchísimo cuidado, muchísima prevención.
Como tú bien dices, Diana, lavado de mano frecuente y utilizar el tapabocas si sabe que está enfermo para no contagiar a los demás, así sea de una simple gripe. Agradecemos a Diana Vázquez por este reporte extenso sobre las cosas que usted necesita conocer sobre el COVID-19. Gracias.